Muy buenos días, buenas tardes, un gusto estar acá. Mi nombre es Raúl González, voy a ser el moderador de la primera conferencia. PSB organiza estas conferencias antisoborno en el marco de poner sobre la mesa aspectos relevantes y tener paneles como estos para crear discusiones que permitan retar lo que es la corrupción, corroborar estándares y herramientas. Para esto tenemos expertos de diferentes ramas, profesionales, cada uno expertos en diferentes temas, que nos van a dar su visión de lo que, y propuestas, sobre todo, de lo que es y lo que sería la lucha contra la corrupción. La Real Academia Española define la cleptocracia como ese sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. La cleptocracia es un tema que agobia a todos los estados y para esto arrancamos justamente con la primera conferencia, discusión, cleptocracia en América Latina, diferentes vías de combatir la corrupción. Para esto tenemos un panel de expertos, procederé brevemente a presentarlo a cada uno. Lo tenemos a Juan Pablo Rodríguez, abogado, especialista en prevención de control y blanqueo de capitales, estudios en temas de riesgo, gobierno corporativo, certificaciones 37001, certificaciones y buenas prácticas en gobierno, profesor en varios países a nivel de posgrado, experiencia y conferencista en más de 25 países. Carlos Alfonso Restrepo ha desempeñado varios cargos directivos, es especialista en normas de la 31.000, ha participado incluso en las mesas de revisión de la norma, ha dictado conferencia en más de 16 países, 389 exactamente en los últimos 60 meses. Conferencista, experto en temas de riesgo. Ignacio Stepancic, encargado de temas de diseño, implementación, gestión, nos va a dar sus perspectivas de los temas anticorrupción, temas de lavado. Es Compliance Office de Grupo Bimbo, experiencia en más de 33 países justamente implementando estos temas. Certificado en temas de privacidad, prevención del lavado de dinero, entre otros. Mauricio Martínez, profesional con 20 años de experiencia, tiene también experiencia en temas en normas ISO. Durante su trabajo ha desarrollado justamente sistemas de cumplimiento, lavado de activos, certificado ISO 37001. La idea, estimados colegas, es que cada uno va a tener un tiempo de 10 minutos para que exponga sobre el tema. Luego, una vez finalizado, procederemos a las preguntas. El auditorio tiene listo para poder hacer preguntas. Al final creamos justamente esa discusión. Vamos a arrancar con mi estimado Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias. Bienvenido, el panel es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos, un agradecimiento a PSB por esta oportunidad que nos dan. Ignacio, Juan Pablo, Carlos, realmente un orgullo estar con ustedes. Y pues vamos a ver empezar a ver la primera parte de este tema, ¿no? Algo que nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo para poder ver la parte inicial de en esta conferencia, ¿no? Entonces, como ya mencionaba nuestro querido Raúl, de pronto el tema de la cleptocracia es algo muy preocupante a nivel de Latinoamérica. Yo les voy a dar un vistazo general de lo que se ha estado haciendo en Latinoamérica. Como Raúl lo mencionaba, el tiempo que tenemos es un poco corto, pero vamos a ver un vistazo muy general que va a dar un preámbulo a todo lo que van a hablar mis compañeros después, cosas muy específicas. ¿Ya? Entonces, ya sin ir más adelante, entraremos directamente en el tema y les voy a hacer un resumen muy rápido de lo que se ha estado haciendo en Latinoamérica con respecto a este tema tan importante que nos afecta a todos y que de pronto todos necesitamos conocer, como les mencionaba, de forma muy general, porque estamos hablando de mucha información y el tiempo es bastante corto. Entonces, vamos a ver que de pronto los primeros inicios que teníamos en esto de la lucha contra la corrupción se han empezado a dar ya en los años 90, y uno de los primeros pasos que se dio fue el año 92,
con la Organización de Estados Americanos y con la creación del CIES, o el Análisis de Prácticas Corruptas en el comercio internacional. Entonces, en este año, el 92, la OEA encomienda al CIES, al Consejo Interamericano Económico Social, que analizara las prácticas corruptas en el comercio internacional. Esos han sido los primeros pasos que se han empezado a dar ya con el tema de todo lo que es la corrupción. Ya después, en el año 94, con la información que generó el CIES, la Asamblea General encomienda también a su Consejo Permanente la creación de un grupo de trabajo para estudiar el tema de la probidad y la ética en las organizaciones. Este grupo de trabajo recopila y estudia las legislaciones nacionales, ¿ya? Todas las legislaciones que existían hasta ese momento en materia de ética pública y las experiencias de control y fiscalización de las instituciones públicas a nivel Latinoamérica. Entonces ya eso se estaba manejando en el año 94. Ya el año 96 empieza a crear la OEA foros de cooperación entre los estados para combatir la corrupción. Entonces ya teníamos ya herramientas y ya se empezó a trabajar en lo que eran estos foros de cooperación entre naciones. Y de ahí viene la declaración de Belém do Pará, perdón. En ella la OEA se impuso la obligación de estudiar medidas ya específicas destinadas a combatir la corrupción, mejorar la ética y la gestión pública y promover la transparencia. Ya entonces ya estábamos avanzando un poco más en lo que era la lucha anticorrupción a nivel latinoamericano. Ya después viene un hito importante, ya se empezó a trabajar en lo que era la Convención Interamericana contra la Corrupción, la CIC. Esto se lo empezó a trabajar desde el año 94 y los países empezaron a unirse a lo que era ya la CIC. Entonces, pero podemos decir que el inicio de la CIC fue el año 97, porque ahí ya todos los países que conforman actualmente la CIC pusieron su firma, ¿no? Dijeron, sí, nosotros vamos a participar, ¿ya? Y esto se los voy a leer rapidito, pero es para conocer, para entrar en materia. ¿Cuáles eran los dos puntos principales de la CIC? ¿Ya? Uno es promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los estados que son parte del CIC, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, nos está dando un marco normativo, regulatorio, que nos va a permitir trabajar a nivel regional en todo lo que es la lucha anticorrupción. La otra es promover, facilitar y regular la cooperación entre los estados, ¿ya? Entonces, ya no habían elementos individuales o trabajo individual de cada uno de los estados, sino que nos estaba dando también un elemento, una forma de trabajo en la que todos los estados podíamos participar, ¿ya? Esto para asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar y sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y de los actos de corrupción específicamente vinculados con este ejercicio, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, y nos ha estado demostrando la historia en el tiempo, de que la corrupción no es algo que se queda en los países. O sea, no es que de pronto un país es corrupto y se queda esa corrupción ahí. La corrupción ha llegado a pasar las fronteras con casos muy conocidos que no los vamos a ir mencionando en este momento, porque de pronto podríamos estar muchas horas viendo este tema, ¿ya? Entonces ya teníamos un marco regulatorio regional con la Convención Interamericana contra la Corrupción, y ahí empezaron ya las definiciones y las estrategias y los trabajos que empezaron a hacer cada uno de los países. Entonces tenemos, por ejemplo, y lo vamos a hacer un poco rápido, en Argentina, en el 99 ya tenían su ley 25233, ¿ya? Que es la ley donde se crea la Oficina Anticorrupción. Después, otro hito importante que tenemos es en diciembre del 2003, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde también se generaron lineamientos ya a nivel mundial, y se tomaron en cuenta muchos de los que se habían generado en la OEA el año 97. Ya tenemos a Chile, por ejemplo, con la ley de transparencia del 2009,
Después viene Bolivia en julio del 2009 también con su política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. También Bolivia ya el año 2010 con su ley de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, la ley que la llama la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Después viene Colombia ya el año 2011 con la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción de Colombia, un estatuto muy importante para este país. Viene nuevamente Bolivia con la ley número 341 de participación y control social. Chile y el año 2013 con la ley de responsabilidad penal y corporativa. Brasil con la ley 12.846 el año también 2013. México con el año 2014 promulga la Ley General de Acceso a la Información Pública, que ayuda a lo que son todos los niveles de corrupción o anticorrupción, perdón. En Argentina, el 2016, genera su ley de derecho de acceso a la información pública. Después también tenemos el año 2017, Perú, mediante su ley 424, se estableció la responsabilidad administrativa de las personas. Después tenemos en México el año 2018, ha generado 7 leyes y mediante estas leyes se crea su sistema nacional de anticorrupción. También tenemos que el año 2018, ya en los últimos años, de aquí a 2 años atrás, tenemos que Chile ha creado su ley 21121, que es la ley anticorrupción. Colombia también da a conocer sus proyectos de ley el año 2020. Argentina también tiene su resolución para ampliar el Consejo de Asesores para el seguimiento de la implementación de las iniciativas anticorrupción, que este es un trabajo que se va a realizar entre el año 2019 y el 2023. Perú crea su ley 30.111, que son de servidores civiles para cometer delitos anticorrupción. Entonces, este es un vistazo muy, muy general de todo lo que se ha hecho a nivel latinoamericano en el tema anticorrupción. ¿Ya? Este vistazo nos muestra que hemos trabajado bastante, ¿ya? Pero también tenemos que estar claros en que toda esta información, y además que son casos muy puntuales, ¿no? De pronto no es todo lo que hay. Los países han trabajado mucho más en temas anticorrupción, pero aún llega a ser insuficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Que de pronto los países están escribiendo mucho, pero están aplicando poco. Entonces, este es un tema que se tiene que trabajar más. Hay muchas leyes. Estas normas que les he dado son un pincelazo muy general, ¿ya? Porque si listamos todas las que tenemos, o sea, no terminaríamos. Esta conferencia no nos alcanza para terminar toda la información que hay con temas y todo lo que se ha generado en los países con temas anticorrupción, ¿ya? Solamente les he dado un vistazo muy, 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 muy simple. Pero en lo que tenemos que ir trabajando ahora, más que tal vez en la creación, tal vez en la mejora, gracias querido Raúl, en la mejora de las normas, es en la implementación efectiva de estas normas en cada uno de nuestros países. Perfecto. Gracias. Ahí tenemos ya la campanita de los 10 minutos, donde nos dicen, yo les paso la palabra. Muchas gracias, estamos prestos para cualquier consulta. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, rescato justo los temas que has comentado. Entonces, bajo inicio de los 90, se ha venido ya desarrollando los temas anticorrupción. Me pareció interesante el tema de la Comisión Interamericana contra la Corrupción en el año 97. Los temas que comentaste justamente, y es básicamente lo que se dice dentro de la 37.001, prevenir, detectar y sancionar, sobre todo, sí. En la 37.000 habla de prevenir, detectar y enfrentar casos de corrupción. De ahí nombraste varios países: Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia. O sea, hay algunas leyes y, como bien lo comentabas, no alcanza a veces, porque justamente hace falta de lo que de pronto nuestros demás panelistas van a abordar. Ahora le doy la palabra. Muchas gracias nuevamente, Mauricio. Regresamos al final con el tema ahí ya del debate de las preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos. Carlos, experto con los temas de riesgos, nos va a abordar ahora. Bienvenido, Carlos. Todo tuyo el foro. No te escucho, Carlos, estás en mute.
Muchas gracias, Raúl. Cleptocracia con un enfoque de ISO 31000, un enfoque en riesgos. Siendo el tema principal la cleptocracia en América Latina, diferentes maneras de combatir la corrupción. La cleptocracia es un mal endémico a nivel mundial. Realizaré esta presentación tipo ensayo definiendo un alcance en el contexto de América Latina, utilizando un enfoque de gestión de riesgos con base en los fundamentos de ISO 31000, incluyendo experiencias y opiniones de mi propia autoría e inspiración, y por lo tanto PSB queda exonerado de responsabilidad ante cualquier idea expuesta a continuación. Iniciemos por la aplicación de los principios, recordando que la cleptocracia está integrada y es parte de un riesgo inherente a la condición humana, dominada por atracciones mundanas de posición de dinero e ilusión de poder que engrandece el ego. Parte de la solución es evaluarla y tratarla bajo una estructura de riesgos que se adapta a un contexto económico, político, cultural, de cada una de las partes que lo componen, incluyendo a la sociedad y su cultura inmersa, como una de las partes afectadas que tiene la posibilidad de crear soluciones ajustadas a los cambios y tendencias en el entorno que generan incertidumbre, pero con voluntad y transparencia, aprendiendo de las lecciones que nos da la vida, podemos promover un mejor futuro para nuestros hijos. Damos paso al contexto, bajo el entendido que la cleptocracia etimológicamente corresponde a un gobierno que se caracteriza por el robo sistemático. Podríamos pensar que la solución está en manos del propio problema. Sin embargo, no es el momento para desfallecer y aceptar lo inaceptable. Se necesita un liderazgo y compromiso por parte de nuestros gobernantes, y en especial de la sociedad que debe ser protagonista ejerciendo su poder, representando el derecho de elegir sabiamente a sus gobernantes, para que utilicen el poder político en beneficio del pueblo y rindan cuentas sobre sus actuaciones. Liderazgo y compromiso de organismos multilaterales que apalanquen de manera efectiva el esfuerzo interno de ciertos sectores que de manera unánime se manifiestan contra la corrupción. Aspectos culturales como la corrupción esporádica, tolerada comúnmente como una forma de sobrevivencia y cultura de un pueblo donde se aplica la ley del más vivo, generando admiración y beneplácito dentro de un grupo social específico, han de ser tenidos en cuenta dentro de un análisis de contexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona que las estructuras criminales, grupos económicos, capturan las entidades estatales mediante distintos esquemas, y los más comunes en la región son los siguientes: influir en decisiones gubernamentales de manera irregular, tales como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, leyes o exoneraciones tributarias, afectando los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad. Al valorar los contratos u obras públicas de manera desviada, favoreciendo el interés privado sobre el público, afectando los recursos con que cuenta el Estado. Al requerir a los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos. Al influir indebidamente en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito de campañas y candidaturas. En cuanto a los aspectos legales y normativos, la mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones de las Naciones Unidas, la Interamericana contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OSDE. Han aprobado estatutos y leyes internas facilitando acceso a la información pública. Han creado oficinas anticorrupción con diferentes avances en su implementación y niveles de efectividad para penalizar y recuperar los activos robados. Sin objetivos definidos no hay riesgo. Es común que varios de mis colegas me escuchen insistir en esa premisa y por lo tanto plantearemos como uno de los objetivos de la gestión de riesgo predecir, prevenir, detectar, sancionar y disminuir a niveles tolerables los actos de corrupción, adoptando medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro tipo para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos frente a las graves violaciones y restricciones que genera este delito. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Es como la Real Academia de la Lengua define responsabilidad: hacer o dejar de hacer. Involucra un nivel de responsabilidad y puede ser el momento de reflexionar cuál es nuestro papel como persona y comunidad en la lucha contra este flagelo, además de la responsabilidad de nuestros gobernantes de asignar los recursos necesarios que permitan diseñar y mantener estructuras eficientes y eficaces que prevengan,
y ataquen la corrupción facilitando mecanismos de acceso a información con criterios de transparencia y canales de denuncia, asegurando la integridad y la seguridad a la vida de la persona quien la realiza. Los medios de comunicación son identificados como el cuarto poder del gobierno-estado, responsable de conservar su independencia, que permita que el ciudadano forme su propio criterio, analizando información de diferentes fuentes. El control social, definido como el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, se convierte en una herramienta útil para determinar el nivel de cumplimiento con lo establecido y la conformidad con lo prometido en un programa de gobierno. Estudio de índices de percepción de la corrupción realizados por Transparencia Internacional utiliza un sistema de puntos para evaluar la corrupción en el sector público de cada país, con una escala que abarca de 0, que sería la corrupción absoluta, hasta 100, la transparencia total. En el 2020, 2/3 de los países del mundo no alcanzaron los 50 puntos, donde América Latina no deja mucho que desear en su último informe. Es por esta razón que para atacar la corrupción y continuar dando respuesta a la crisis global, Transparencia Internacional enfatizó la necesidad de fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia, asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos, defender la democracia, facilitar el control ciudadano y garantizar el acceso a la información pública. Es claro que nos encontramos bajo un contexto silencioso y cauteloso, difícil de medir y controlar, donde la transparencia es inversamente proporcional a los niveles de corrupción. Teniendo en cuenta lo anterior, nos introducimos en el próximo componente de la ISO 31000, que corresponde al proceso de la gestión de riesgo, iniciando por identificar las fuentes, así como las consecuencias y opciones de tratamiento, que podrían permitir y mantener el riesgo residual dentro de los niveles tolerables, bajo esquemas de comunicación, consulta, monitoreo y verificación. La cleptocracia es un factor de riesgo ya identificado, cuya finalidad es obtener la ganancia privada sobre los bienes públicos y perpetuarse en el poder mediante el peculado, soborno, cohecho, fraude electoral, obras públicas innecesarias, sobrevaluadas o de pésima calidad, licitaciones manipuladas, saqueos de fondos para inversión social, nepotismo, leyes, decretos, resoluciones amañadas, así como el lavado de activos, buscando dar apariencia de legalidad a los recursos generados en sus actividades ilícitas. En cuanto a la probabilidad que se presente la cleptocracia, depende de la concentración de poder que tenga el gobierno de turno, siendo el peor escenario cuando permea los poderes legislativos y judiciales, debilitando las instituciones y quebrantando un Estado de Derecho. Las encuestas latinoamericanas en 2017 indicó que la corrupción figuraba en el 4º lugar de los problemas más importantes mencionados por la gente en 18 países de la región en su conjunto. Y en el caso específico, Colombia y Brasil estaban de primera. La misma encuesta indicó que el año pasado la satisfacción con la democracia cayó a 30% sobre los latinoamericanos, y la idea que se gobierna para unos cuantos poderosos grupos económicos llegó al 75% de apoyo, el mayor registro desde 2004. Varios estudios existen sobre las consecuencias sociales y económicas de la cleptocracia. Para nuestro país representó 50 billones de pesos, según informe de la Contraloría General de la República, oscilando entre un 3 y 5% del Producto Interno Bruto de varios países de la región, lo cual finalmente degrada las condiciones de vida de los pueblos, que se ven empobrecidos y embelecidos por la miseria, dificultando los procesos de desarrollo humano, fracaso social, político y económico, por tener un gobierno ineficaz y desinteresado con las necesidades de la población, que pierde control sobre vastas regiones de su territorio y es incapaz de proveer servicios básicos a la población menos favorecida. En cuanto al tratamiento del riesgo evaluado, hemos tenido una o varias opciones sujetas a verificar su nivel de efectividad, considerando los resultados obtenidos por diversos reportes de organismos multilaterales y la evaluación que se ha realizado sobre el nivel de implementación de sus recomendaciones por cada uno de los países. La percepción del riesgo depende desde el ángulo en que se mire y por ende las medidas de tratamiento deben ser consecuentes con la descripción del riesgo. Desde la óptica inicial del ciudadano como una de las partes interesadas afectadas,
se identifica un abanico de posibilidades de prevención y detección para modificar la probabilidad, tomando decisiones sobre nuestro propio comportamiento y responsabilidad de elegir de manera informada nuevos líderes políticos que demuestren ética y voluntad de enfrentar la corrupción, definiendo estrategias y acciones de prevención, persecución y sanción drástica a los corruptos en todas sus modalidades, con apoyo del Poder Legislativo y Judicial que garanticen el juzgamiento y eliminación de beneficios judiciales para este tipo de delito. Se hace indispensable enfrentar sin temor y determinación por parte de la ciudadanía, ejerciendo un liderazgo social responsable e inteligente, que denuncie y controle las diferentes actuaciones de sus gobernantes y exija una rendición de cuentas, haciendo sentir el poder ciudadano. Es prioritario fortalecer los valores, principios y cultura ética al interior de las familias, lo cual es crucial para forjar hogares y comunidades sólidas cultural y moralmente, deseosas de alcanzar el bienestar con base en un trabajo honrado y negocios con ganancia justa, basado en un espíritu de servicio al público. Igualmente, incorporar tecnología emergente que permita predecir nuevas modalidades de corrupción, así como monitorear actividades inusuales con indicios de un posible acto de corrupción. Esa es mi presentación, sobre la cual posteriormente recibiremos preguntas y debatiremos, mi estimado Raúl. Muchísimas gracias, Carlos. Me quedo justamente con algo que has comentado y que me parece fundamental. Veo que has hecho un recorrido de toda la ISO para el término cleptocracia y bastante interesante. Y me parece fundamental igual también para que sin objetivo no hay riesgo. Y al final partimos incluso de la definición de riesgo, la incertidumbre en cumplir esos objetivos. Y a veces justamente tener esos objetivos claros para poder identificar esos riesgos que ayuden a mitigar y con lo que indicabas para prevenir, detectar o enfrentar esto, ¿sí? Herramientas como el índice de percepción de la corrupción que ayudan justamente a poder determinar esa posible probabilidad y demás, no, bastante interesante. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Ahora le damos la palabra a Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias. El auditorio es todo tuyo, adelante. Muchas gracias, buen día para todos. Un saludo especial para PSB y a Roberto del Valle por su invitación y para ustedes, colegas panelistas, y a Raúl por la moderación. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde hablar de dos temas muy importantes que son la corrupción y el lavado de dinero. Hemos querido hacer aquí una presentación de los puntos de contacto que puedan tener estas dos conductas delictivas. Y para eso encontramos un aspecto fundamental que son los PEPs, las personas expuestas políticamente, o en algunas denominaciones legislativas se les llama personas expuestas públicamente. Y quiero plantear una pregunta que al final voy a resolver, y es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y colocándolo de manera más técnica, primero es la corrupción y luego el lavado de dinero. Primero es el lavado de dinero y luego la corrupción. Ya Carlos nos animaba con algunas definiciones y por eso es muy importante recordar que Transparencia Internacional dice que la corrupción se define como el mal uso del poder. Y ahí tenemos una primera conclusión anticipada, poder, ¿no? Y tener poder no es malo, pero usarlo de manera inadecuada sí pudiera tener consecuencias negativas. Y por su parte, hemos dicho que el lavado de dinero o el lavado de activos o el blanqueo de capitales o la legitimación de capitales, cualquiera de esas denominaciones, todas muy válidas, se define como el proceso de dar apariencia de legalidad. Y entonces aquí surgen dos aspectos fundamentales. El poder del corrupto, que le sirve para lavar, pero por otro lado, el dinero del lavado tiene poder para corromper. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la relación inescindible, casi el matrimonio necesario entre el corrupto y el lavador, entre el lavador y el corrupto. Pero es vital que todos nuestros asistentes entiendan la diferencia técnica que las normas de la región, y podría aventurarme a decir que todas las normas anticorrupción y antilavado ofrecen entregables distintos. Cuando ustedes hablan de un sistema antilavado, el entregable es un reporte de operación sospechosa, ¿sí? O reporte de transacción sospechosa, o reporte de operación inusual injustificada utilizando la denominación ecuatoriana,
o el Suspicious Activity Report utilizando la denominación de los Estados Unidos del FinCEN. ¿Y a quién se le reporta? A la Unidad de Inteligencia Financiera, a una entidad estatal que recoge esa sospecha y que luego, de acuerdo con un análisis muy juicioso que haga, tendrá que comunicarlo a las entidades de persecución penal, llámese Fiscalía, en algunos países, en otro Ministerio Público. Pero en cambio, en los casos de corrupción, no hay reporte de operación sospechosa. Lo que se impone, y esto lo digo como abogado penalista, en un caso de corrupción, es una denuncia penal. Y eso ya ofrece dos diferencias muy importantes. La primera es que en el reporte de operación sospechosa se hace en nombre de un sujeto obligado, de una entidad pública o privada que tiene el deber de reportarle al Estado, pero no va al proceso penal. En el segundo, en la denuncia penal, quien denuncia y la generalidad de Latinoamérica ahora de las normas del derecho procesal penal implican procesos penales acusatorios orales y públicos, lo que significaría que esa persona debería ir al proceso penal a poner la cara por la denuncia que ha colocado. En ese sentido, entonces, cobra importancia la figura del PEP, la persona expuesta políticamente. En algunos países hay unas categorías de cargos, en otros se incluyen a las personas pertenecientes a la rama legislativa, ejecutiva, judicial, pero también le alcanza para hablar de candidatos, es decir, aquellos que sin tener un poder político son considerados PEP. Y por otro lado, aquellos que lo perdieron permanecen en la condición de PEP normalmente por 2 años después de haber terminado su encargo en la administración pública. Pero eso no queda acá. Y muchos casos que no vamos a puntualizar, pero que seguramente ustedes conocen, el dinero de la corrupción se escurre por los familiares cercanos del PEP. El papá, la mamá, el cuñado, imagínense esto, hasta la suegra queda involucrada en los casos de lavado y corrupción. Y esto que estoy comentando no es mentira. En Perú un expresidente colocó todos los bienes a nombre de la suegra. Es un caso real. Pero no termina allí porque también hay que tener en cuenta el concepto de asociados cercanos. Y en Panamá también ocurrió. El conductor, el escolta, el jardinero, el mayordomo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El PEP tiene poder de decisión y tiene información. Y por esa razón es que se eleva el nivel de riesgo de las organizaciones cuando se vinculan a una persona expuesta políticamente o expuesta políticamente. Y no olvidemos que la OCDE, el FCPA de los Estados Unidos o el UK Bribery de Reino Unido hace referencia y pone el acento en personas de esta categoría. Y quiero aclarar aquí que no estamos diciendo de ninguna manera que tener la condición de PEP es una lista negra, ni mucho menos. Tener la condición de PEP, y escuchando a Carlos, es elevar un poco más el nivel de riesgo en la relación, pero de ninguna manera hemos dicho que sea una condición negativa. Ya vamos casi a los 20 años de la UNCAC, la Convención Anticorrupción, y vamos casi 10 años de las 40 recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Y eso nos pone a pensar en que en un estudio de la Open Society se dice que la aplicación de las recomendaciones de la UNCAC no es una opción, sino una condición. Pero por el lado del GAFI habrá que tener muchísimo cuidado con las jurisdicciones no cooperantes. En nuestro caso, de este lado del Atlántico, tenemos Panamá y Nicaragua. Habrá que entonces tener mucho cuidado con las relaciones en estas jurisdicciones. Y el GAFI, el año pasado, con ocasión de la pandemia, produjo en mayo un estudio en el que comentaba cómo se relacionaba la corrupción derivada del COVID-19 y lo más relevante fueron los casos de corrupción, cómo la corrupción se elevó a índices muy importantes para amañar contrataciones sobre pretexto de ayudar en la pandemia. Pero por otro lado, es importante que tengamos en cuenta índices como el de Basilea 2020 en su organismo de evaluación de lavado de dinero y financiación del terrorismo, donde los 5 países peor evaluados de Latinoamérica son Haití, Islas Caimán, Nicaragua, Venezuela y Paraguay. Y de Contera los mejores son Santa Lucía, Granada, Uruguay, Dominica y Chile. Hay que tener en cuenta que no todos ellos han pasado por la 4ª ronda de evaluaciones. Pero para ser equilibrados y hablar también del índice de percepción de la corrupción que ya mis
compañeros panelistas han comentado, en América tenemos como peor evaluados Venezuela, Nicaragua y Haití, que coincide con el índice de Basilea, y para los mejores está Canadá, Uruguay y Estados Unidos, que también coincide con el índice de Basilea. Entonces quiero cerrar con algunas herramientas, ¿sí? ¿Qué opciones podemos tener para contestar esa pregunta que les hice al principio, causa o consecuencia, que fue primero el huevo o la gallina? Y lo primero es trabajar en buenos modelos de financiación de campañas políticas. En mi opinión, que solo me compromete a mí, la financiación no debería permitir participación de los particulares, debería ser financiación pública y con eso quitamos de tajo el problema de la financiación privada de campañas políticas. El segundo, utilicen la iniciativa de recuperación de activos robados del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, conocida como STAR, Stolen Asset Recovery Initiative. El tercero, la norma ISO 37001 del año 2016 como norma de gestión antisoborno, y aquí quiero ser muy preciso, antisoborno, no anticorrupción, y el soborno es una tipología de la corrupción. El cuarto, la extinción de dominio. Para mí como abogado, creo que ya las herramientas del derecho penal se han quedado cortas. Nos tardaría mucho aquí comentar varios ejemplos de la ineficacia del sistema penal, pero probablemente al corrupto y al lavador le duele más que le quiten los bienes y no que lo pongan en prisión. Y por eso quiero retomar las palabras de Delia Ferreira, presidente de Transparencia Internacional, a quien tengo el gusto de conocer, cuando dijo: la corrupción es como el tango, para bailar se necesitan dos. No olviden que Delia es argentina, por eso lo compara como el tango. Y ella y el buen amigo Carlos Burundarena dicen que hay 4 I's para luchar contra estos fenómenos: más información, más integridad, menos indiferencia y menos impunidad. Y con eso seguramente podemos abonar el terreno. Entonces, ¿qué queda acá? Efectivamente hay corrupción que genera dinero sucio y que debe lavarse para disfrutar de estos recursos. Ningún corrupto cometería delitos contra la administración pública si no quisiera disfrutar de esos recursos, pero al revés, el lavador, ya no procedente de corrupción, sino de otras conductas delictivas, tiene que corromper el sistema para también disfrutar de esos capitales ilícitos. Entonces, contestamos aquí la pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la respuesta es las dos. Tanto es causa como es consecuencia de la corrupción vinculada al lavado de dinero. Raúl, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, bastante claro, y de hecho rescato justo lo que decías, el poder del corrupto para lavar y el dinero del lavador para poder corromper, justamente. Sí, interesante el tema de las diferentes recomendaciones, herramientas que nos comentaste, los modelos de financiación pública, creo que es vital. El tema que no existan privados, la recuperación de los activos, sí, que se sepa que se van a recuperar. Nos comentaste justamente de la ISO 37001, y bueno, el tema también me pareció el tango, para hacer la corrupción se requieren dos, como el tango. Bien, muchas gracias, Juan Pablo, bastante claro. Bien, ahora finalmente nos vamos con Ignacio. Muchísimas gracias, Ignacio, bienvenido, el panel es todo tuyo, adelante. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a toda la organización y aquí a mis compañeros por poder llegar a ideas claras y a ideas concisas sobre el tema, la cleptocracia, el tema de la corrupción que tanto nos invade en nuestra región realmente y que tenemos que vivir con ella, lamentablemente. Tenemos que erradicarla, ese es nuestro objetivo, y sin lugar a dudas tenemos que entender cómo afecta a nuestras organizaciones. Me propuse poder hablar un poco desde la trinchera más privada, desde el lugar de una organización, no particularmente de mi organización a la que pertenezco, sino de las organizaciones del sector privado. Un poco aunado a lo que comentaba Juan Pablo, uno de los temas importantes que hay que determinar en los países donde operamos, específicamente en Latinoamérica y Caribe, es entender que estamos rodeados, estamos en el día a día con legislaciones cada vez
más profundas en su texto, más necesarias para el cubrimiento, para cubrir y prevenir todos los elementos de los casos de corrupción, soborno. Pero estas leyes en los países latinoamericanos, como bien lo explicó Mauricio y Carlos, estas leyes no necesariamente están homologadas. Y eso es un problema cuando estamos en países donde tal vez operamos en diferentes regiones, no solamente por el estándar, sino por la aplicabilidad de las mismas. Muchas veces si tenemos una ley, es como si tenemos un programa de cumplimiento o un programa de compliance que solamente se basa en políticas y procedimientos. Es un programa que no tiene efectividad. Si solamente vamos a ver el tema de las leyes, vamos a estar viendo parcialmente la solución. Uno de los puntos importantes en los cuales adolecemos tal vez en Latinoamérica es el enforcement, aquel concepto de aplicabilidad y de requerimiento, el accountability, el pedir y rendir cuentas de que la ley hacia no solamente las organizaciones privadas, sino también hacia los funcionarios, sean de gobierno, sean personas políticamente expuestas, que no se pide esta accountability. Podemos tener la ley 3 de 3 en México, podemos tener las leyes de anticorrupción en diferentes países, podemos tener, sin lugar a dudas, la extinción de dominio en muchas jurisdicciones. Pero como decía Juan Pablo, esto no es solamente al criminal, al corrupto, a aquel que está cometiendo el acto de soborno y corrupción. Tal vez no le importe que desaparezca su empresa, tal vez lo que le importa es que desaparezca su patrimonio, pero tampoco hay ese accountability, tampoco estamos llegando a tener casos emblemáticos, estos leading case, como se dicen también en inglés, de que nos haga creer que la ley y los gobiernos realmente estén comprometidos en este último tramo, que es sancionar. Entonces, tenemos en estos países donde vivimos el problema de que las leyes son dispares, como decíamos. Tenemos el umbral de sanciones son dispares. Y hay elementos que la norma, por ejemplo, determina, como puede ser el beneficiario final, que no necesariamente están en todos los países homologados de una manera efectiva, lo cual también nos genera un riesgo muy alto cuando estamos tratando de buscar o de sancionar o de prevenir, o operar con empresas, organizaciones que tienen operaciones en diferentes países. Porque no olvidemos, un esquema como comentaba Juan Pablo de lavado de dinero, el cual decía huevo o gallina, ¿quién va primero? Un esquema de lavado de dinero no se basa solamente en ir a alguna organización legalmente constituida y operar. Es un entramado mucho más extenso, un entramado multijurisdiccional, un entramado que no solamente determina temas que pueden estar asociados a empresas formalmente y legalmente constituidas, sino fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, acciones al portador, etcétera, pero no separadas, entremezcladas. Y esto para nosotros, las organizaciones, puede llegar a ser un problema muy grande, primero porque la norma a veces no es clara en las definiciones, por lo cual no nos permite abrir esta información de manera pública. Y a diferencia de otras jurisdicciones como pueden ser las anglosajonas, donde la información puede ser, o en muchas de ellas, está abierta a todas las personas, y la información, esto es necesaria para poder justamente prevenir y combatir la corrupción. En países de corte romano, que viene del derecho romano, tenemos un formalismo tan grande que restringimos el acceso a este grado de información. Podemos estar teniendo en nuestras organizaciones herramientas tecnológicas que nos permitan revisar estas sanciones internacionales, pero en definitiva siempre topamos con pared en los casos de obtener información mucho más profunda, mucho más digerida, que le permita a pequeñas, medianas y grandes organizaciones poder justamente entender con quién está haciendo negocio. No olvidemos que empresas legalmente constituidas podemos ser víctimas de estos entramados. Y esto es un problema si los compliance officers no están
bien organizados en poder determinar cuáles son sus prioridades para poder entender los integrity background checks, para poder realizar análisis exhaustivos de con quién es la otra parte. Como nosotros, como cualquiera de nosotros cuando realizamos algún tipo de transacción o hacemos una compra o tenemos una relación comercial con alguna persona, tenemos que confiar en la otra persona para poder realizar este acuerdo. Las empresas y organizaciones estamos en el mismo lugar. Debemos entender cómo es la realidad en los países donde operamos, que son dispares, las realidades lamentablemente son dispares, no hay una homologación en cómo combatir, pero también en cómo entender la normativa. Entonces, para nosotros como organizaciones es muy importante poder ver las normas supranacionales, ver aquellas normas de aplicación o de entendimiento de cómo se está viendo el tema de la corrupción. No solamente Basilea, no solamente los índices de percepción de la corrupción, sino también ver las evaluaciones de Gafi, de los grupos de acción financiera, ver justamente los controles que te están requiriendo a los estados, ver hacia dónde estamos teniendo estos negocios en países donde son evaluados por Gafi, y justamente como decías, Raúl, entender esto como un riesgo y ser parte nosotros de las organizaciones del sector privado, parte de la solución. Sabemos que no podemos combatir el crimen organizado. Esto le corresponde al Estado, pero podemos tener cierto tramo de control para evitar que estas organizaciones sigan expandiéndose en el tema de poder lavar dinero a través de organizaciones legalmente constituidas y éticamente constituidas. Entonces, a tener mucha percepción del riesgo en este sentido de poder analizar la legislación, los controles internos, las normas supranacionales, para saber cómo operar y evaluar, como decía Raúl, el riesgo. Para mí creo que esos son los elementos importantes, cómo el sector privado puede estar ayudando a prevenir y a delimitar los riesgos en los países. Y sin lugar a dudas, ayudar al Estado, ayudar a los gobiernos a poder justamente frenar todos estos casos de corrupción, soborno, lavado de dinero y diferentes actividades como la evasión fiscal o el financiamiento del terrorismo. Entonces, con esto sabemos que tenemos poco tiempo, pero dar una visión un poco más práctica tal vez en la parte del entendimiento del sector privado en este sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Bastante claro y de hecho justo aterrizado con la práctica el tema de las leyes no homologadas que hace complicado cuando trabajamos con diferentes países, justamente implementar un sistema. Hace poco estábamos justo desarrollando un sistema para algunos países y es lo que pasa, lo que indica Ignacio, el no tener leyes estandarizadas nos complica la contabilidad, justo para tener temas o controles para poder prevenir, hacer la debida diligencia de los clientes, en algunos casos hacer chequeo de conflictos, el tema de temas que pueden estar inmersos las personas. Bien, vamos a pasar con las preguntas. Déjenme revisar acá el panel. Tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. A ver, déjenme chequear aquí. Ahí. A ver, esta me parece que está para Mauricio, por lo que habla del tema de... A ver, Mauricio, nos comenta, bueno, se ha visto cómo se ha avanzado cronológicamente, sí, el tema de las leyes. ¿Qué esperas, bueno, que traiga el futuro en estos temas, Mauricio? La pregunta directamente para ti. Gracias. Como lo mencionaba en la exposición, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer tal vez más que generar más leyes es que los países, las personas, las organizaciones realicen la efectivización de las leyes, la operatividad de las leyes. Estas leyes se tienen que empezar a cumplir de una forma más rigurosa, ¿ya? Eso es lo que creo que se tiene que empezar a hacer ya en nuestros países, ¿no? Se tiene que empezar además de, como ya lo mencionaba, ver el tema de mejorarlos en las que se tengan que mejorar. Siempre hay un crecimiento, hay que ver
Hay que ver los temas informáticos, por ejemplo, los temas tecnológicos, eso es algo que sí o sí se tiene que empezar a tomar en cuenta ya en nuestras regulaciones, ¿ya? Van a haber nuevas formas de delito, se están generando nuevas formas de delito. Muchos de estos delitos tienen que ver con el tema tecnológico, entonces se tienen que tomar en cuenta esos elementos tecnológicos también. Pero algo muy importante es que las leyes, las normas que tenemos actualmente se tienen que empezar a cumplir de una forma más rigurosa. Creo que por ahí va el tema, estimado Raúl. Muchísimas gracias, Mauricio. Un participante nos dice, en vez de reducir la corrupción a niveles tolerables, la corrupción debería ser tolerancia cero. ¿Qué opinan? Levante la mano, no hay problema. ¿Quién quiere opinar? Se nos colgó. Se nos quedó. Adelante, Bueno, Juan Pablo. Raúl, sí, en los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas, el número 10, hacía referencia expresamente a cero tolerancia a la corrupción, ¿sí? Y eso, digamos, contrasta mucho con conceptos técnicos como el de apetito de riesgo, capacidad de riesgo y tolerancia al riesgo. Creo que es muy importante distinguir entre gestionar un riesgo y tolerarlo, ¿sí? Y otro tema muy interesante es la siniestralidad de ese riesgo. Como bien comentaba Ignacio, pues ninguna compañía pública o privada está exenta de ser usada o estar involucrada o relacionada con un caso de soborno o corrupción. Creo que más allá de si hay niveles tolerables de corrupción, que no me parece, en mi opinión, lo que debiera haber más bien es herramientas capaces de mitigar esos riesgos y en el caso de que se siniestraran, poder responder adecuadamente conforme a la regulación del país que corresponda en esa situación. Sí, justamente la ISO Raúl, 37. Sí, sí me escuchan. Sí, creo que sí. sí. Muchísimas gracias. Muchísimas ¿Puedo gracias, Juan Pablo. intervenir? Sí, adelante, Carlos. Entonces, digamos, a nivel de riesgos hay diferentes conceptos sobre el apetito de riesgo, el nivel de tolerancia. Pero también nosotros podríamos hablar del nivel de aceptación del riesgo, ¿sí? ¿Hasta qué nivel el riesgo de cleptocracia es aceptado? Podría también ser una de las preguntas interesantes a resolver, ¿no? Entendiendo que la aceptación de riesgos es una decisión informada de si se toma o no se toma ese riesgo. Bien. En relación a esto, yo propondría que esta respuesta también se diera en términos de tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, los niveles de aceptación y de tolerancia también están relacionados con cada una de las partes interesadas, ¿sí? Y asumiendo el rol de parte interesada como ciudadano que es afectado, ¿sí?, por estos desvíos de fondos, el tema de aceptación del riesgo estaría más relacionado con el tiempo. ¿Hasta cuándo los ciudadanos tomarán conciencia sobre sus derechos y responsabilidades de elegir de manera informada a sus propios gobernantes? Y adicionalmente, ¿hasta cuándo también tomará conciencia de su derecho de exigir una rendición de cuentas sobre las actuaciones de sus propios gobernantes? En términos generales, hasta que no se tome ese tipo de conciencia y no se tomen acciones, estaríamos de manera consciente, como ciudadanos, aceptando ese riesgo. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo una pregunta directamente para Ignacio. Nos indican cómo ha avanzado el sector privado en complementar las acciones estatales en materia de prevención de lavado. Es muy interesante la pregunta porque la verdad es que hay una gran, en los últimos años, una gran expansión de la legislación para las empresas, o sea, enfocada hacia las empresas. O sea, están en algunas jurisdicciones llevando la responsabilidad muchas veces del Estado al sector privado. No digo que se elimine la responsabilidad del sector público, pero lo que digo es, se está invitando a las empresas y en muchos casos se está obligando a las organizaciones, sobre todo aquellas que no son del sector financiero bancario,
que ya tienen por su naturaleza misma este nivel de riesgo, deben estar elevando su vara para el nivel de control. Todos nos ha pasado una vez que hemos abierto una cuenta bancaria, los requerimientos que se han pedido, pero estos requerimientos ya se están llevando también en algunas jurisdicciones, aunque, volvemos al tema, de manera dispar, de manera no homologada, a que las personas morales, las personas, las empresas, lleguen a tener estos niveles de control interno, estos niveles de compliance en prevención de lavado de dinero, ya con obligaciones frente al Estado, reportes de actividades, umbrales para estos reportes, y obviamente llevarlos a una complementariedad del trabajo de lucha contra la corrupción del Estado. Creo que va a haber mucha más legislación en este sentido. Se va a pedir mucho más a las empresas que aporten y sean barreras de contención en el futuro. Ojalá que se dé de esta manera. Ya no solamente por la vía legislativa, sino creo que muchas organizaciones, muchas empresas ya han visto este nivel de riesgo en su propia organización y están tomando medidas. Y como decíamos, tratando de homologar a aquellas empresas que tienen multijurisdicción, donde trabajan en varios países, homologar a la vara más alta. Y esto es una recomendación. La tolerancia es cero. La tolerancia para la cleptocracia debe ser cero, pero para nosotros también, obviamente, debe ser cero. Entonces, tenemos que, si en alguna jurisdicción nuestra vara es de 100, debemos llevar toda nuestra organización a esa vara, a ese umbral, de decir, somos una organización de compliance del 100%, no importa en la jurisdicción donde estemos, no importa si en un país se permite el regalo al funcionario público, el no controlar el flujo de efectivo que entra a la organización a través del Departamento de Tesorería. Debemos elevar esa vara nosotros también para ser agentes de cambio. Yo siempre digo que el compliance, la palabra clave es la sustentabilidad. La sustentabilidad no solamente del negocio, también la sustentabilidad de las sociedades donde operamos. Entonces, creo que esa sería un poquito la respuesta en honor al tiempo que ya se nos está acabando. Sí, no, muchísimas gracias. Y tenemos más preguntas, igual vamos a tratar de irlas contestando también. Y vamos, la siguiente, me parece que la siguiente también guarda relación con lo que conversó Juan Pablo. Nos dice, nos consultan, ¿cuáles son las nuevas tendencias en la prevención del crimen organizado, en especial la corrupción y el lavado de activos? Juan Pablo. Vale, muchas gracias por la pregunta. Pues lo primero en materia de corrupción es quitar el mito de la corrupción pública y girar a la corrupción privada. Por ejemplo, en Colombia, el Estatuto Anticorrupción tipificó esa conducta delictiva al lado de otro delito que se llama administración desleal, ¿no? Para que el mundo corporativo privado esté guiado por la ética y no por la cosmética, ¿no? Porque nos gusta mucho que la cosa en el papel quede bien, pero no necesariamente esté cubierta en el mundo de la práctica. Por otro lado, quiero ofrecer aquí 4 herramientas. La primera es el Big Data. Hay muchísimos casos de éxito que se refieren a el Big Data para luchar contra el lavado, pero también contra la corrupción. Y tienen 5 características muy importantes que son el volumen, la velocidad, la variedad y ahora la veracidad y el valor de la información. Seguramente habrán escuchado expresiones como el Open Banking, que ahora están tomando gran relevancia y que seguramente irán a otros escenarios del mundo corporativo, no solamente financiero. Otro, la inteligencia artificial. Esa es una herramienta que también se marca como tendencia, que sirve para la gestión adecuada de recursos públicos. El Machine Learning, tratar de ver cómo las máquinas ayudan a los seres humanos a contener estos riesgos. Y para mí la preferida, el blockchain, la cadena de bloques. Hay muy buenos casos de éxito de cómo, por ejemplo, mejorar las cadenas de abastecimiento en sectores económicos tan complejos como los extractivos y los de minería, haciendo mucho más transparente la relación de una y otra punta. Y quisiera cerrar con 2 ideas importantes. Una frase del profesor Alain Casanovas, experto en compliance, que dijo: se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace.
Por eso yo le digo a mis alumnos, escriban poquito, porque si usted escribe mucho, se compromete a bastante. Y a ellos mismos, los que son oficiales de cumplimiento, de forma muy cariñosa, les llamo oficiales de sufrimiento, ¿sí? Porque encargarse del compliance es una situación compleja que requiere trabajo en equipo y la tendencia debería ir sobre el respaldo y el reconocimiento de las altas gerencias, no solo en el mundo de lo privado, sino también en el mundo de lo público, de la relevancia que tiene el compliance para cualquier organización, Raúl. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Llegamos con el tiempo, pero nos podemos quedar unos minutos más para poder contestar, dado que tenemos algunas preguntas en el poll. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mejor momento en la vida de una persona para fomentar el antisoborno? ¿Quién se anima con esa pregunta? Es que depende mucho de la postura en que te pongas. Creo que lo aprendemos en casa desde niños, como decía Carlos en parte de su exposición. La cultura se aprende en casa. Y el hombre nace sin este estigma, ¿no? Del ser del personaje corrupto. Hay que ver qué sucede en el camino. Pero si ya llegamos a una edad adulta y tenemos que fomentar esto desde el primer momento, nunca es tarde para plantear lo positivo, el rédito, porque hacerlo correcto también tiene un rédito. Muchas veces adolecemos los compliance officers de no saber cómo expresar el beneficio, no solamente de la prevención de la sanción, sino también del valor del asset, del activo que es tener una sociedad, pero también una compañía con ética y con valores y con un compliance bien implementado. Entonces, tenemos que aprender a vender también esa parte de nuestro trabajo. Correcto. De pronto, algún panelista adicional que desee comentar algo, hasta yo seguir viendo el tema. No, rapidito, no, el momento es ahora. O sea, no hay que esperar, no va a llegar alguien que te va a decir, empieza a hacer esto. Si realmente quieres empezar tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública, el momento es ahora, ¿no? O sea, es el mejor momento, hacerlo lo antes posible. Muchas gracias, Mauricio. Bien, aquí tengo una pregunta también. Dice, ¿cómo crear una estructura antidelito en la administración pública que trascienda la ideología política y no dependa de quién ejerce transitoriamente el poder público? Respeto a las instituciones. Creo que ese es un punto fundamental. El Estado no es el presidente, ni los gobernadores de turno. El Estado somos todos y debemos pedir esa accountability también, pero pedir que se respeten las instituciones. Entonces, creo que ese es el punto fundamental y hemos visto casos, sobre todo en Latinoamérica, bueno, en otros países también, donde no se respeta. Y ese es el primer paso a la falta de estabilidad en el cumplimiento de la norma y en las sanciones aplicables por la misma. Creo que es fundamental. Nosotros como ciudadanos, como decían aquí mis compañeros, debemos pedir que el gobernante tenga esta rendición de cuentas, pero sin lugar a dudas tenemos que ser nosotros los primeros que respetamos las instituciones. Desde una institución pública de acceso a la información hasta el oficial de policía, todos nosotros tenemos que ser los primeros en respetar las instituciones para que éstas también prevalezcan en el tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Otra pregunta, ¿consideran ustedes que los riesgos de soborno se deben ver desde el esquema legal o de una manera más holística con otros factores? Bueno, no, para mí, si me permites, Raúl, el asunto del soborno es un problema estructural porque se define como pago secreto, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. La gente no publica el soborno en Facebook, ¿sí? Y digamos que la lamentable característica que tiene esta modalidad de corrupción es que es difícil de investigar. Entonces, si solo lo vemos desde el punto de vista legal, delictivo, o desde el punto de vista del riesgo, creo que estamos teniendo una visión parcializada del fenómeno
y vale la pena, como plantean en la pregunta, tener una visión holística. Y para contestar un poco la anterior pregunta, creo que las cosas no se reducen al ejemplo, sino al buen ejemplo. Lo hablo como padre de familia. Cuando usted es líder de una organización, es profesor o alguien le va a seguir, todo el tiempo está dando ejemplo. La pregunta del millón es si su ejemplo es positivo o negativo, pero indefectiblemente lo van a repetir. Entonces, para luchar contra el soborno, como bien decía Ignacio, hay que trabajar desde la transparencia, porque si hay transparencia, estoy mitigando el riesgo de tratos por debajo de la mesa. Creo que es un asunto estructural y como es estructural, hay que poner todos los ingredientes para que esa gestión de ese riesgo sea la mejor posible. Correcto. Bien, ya, adicionalmente, Adelante, Carlos. Sí. yo le daría una connotación ética-moral, ¿sí? Para mí el tema jurídico es una herramienta o un control que se ha establecido pues, para encauzar realmente este tipo de situaciones. Entonces, yo sería partidario en darle, más que una connotación jurídica, una connotación ética y moral. Correcto, sí. De hecho, incluso en formar desde las escuelas, y creo que esto empata justo con la pregunta, ¿cuándo empezamos? O sea, nunca es tarde, es verdad, como lo indicaba, pero tener eso desde pequeño, dar el ejemplo, porque incluso el tema de soborno es que una persona haga o deje de hacer, reciba financiero o no. El simple hecho de a veces, creo yo, y ahí lo pongo también a discusión, el recibir un regalo, estar uno en un poder, en un puesto que implica un poder, ya crea posiblemente ese favor que debo por recibir ese regalo. Entonces, tal vez eso también limita. No sé de pronto qué opine Mauricio. Para ya dar el paso a la última pregunta y nos cerramos. No, sí, definitivamente, tanto desde el ámbito público y privado, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que lo que mencionaba, ¿no? El tema del tango, ¿no? O sea, hay dos, de pronto el que va a dar el regalo y el que va a recibir el regalo. ¿Cuál es el objetivo específicamente de por qué se está dando este regalo? Entonces, sí viene básicamente desde el tema que nos mencionaba Ignacio, el tema de la formación, de cómo cómo venimos formados las personas desde el inicio. Todo lo que mencionaba Carlos al respecto de que cómo vamos a manejar esto a un nivel holístico, a un nivel de cómo está la organización, la moral, la forma específica de las personas, ¿no? Entonces, así lo tenemos que manejar. No es solamente verlo desde el tema legal o solo desde el tema de la organización o de la estructura de la organización, ¿no? Es algo muy, muy personal que viene desde las personas y va a ir encaminado a todo lo que es el desarrollo de la organización. Muchísimas gracias, Mauricio. La última pregunta que tengo acá es, ¿se considera a aquellos PEPs que utilizan la corrupción para financiarse en el poder y permanecer en él lo más posible? Bueno, creo que esa pregunta está dirigida a mí porque hablé de las personas expuestas políticamente. Yo creo sobre el particular que también hay casos muy positivos de políticos que están haciendo bien las cosas en distintas jurisdicciones y como bien decía Ignacio, parte del respeto por el Estado Social de Derecho, pero también creo que es un asunto de expectativas. Cuando hablamos del asunto de lo público y lo vinculamos a la política, pues hay unas propuestas de campaña, no quiero utilizar la palabra promesa, pero hay unas propuestas de campaña que el imaginario colectivo quieren ver precisamente cumplidas en ese mandato, cualquiera sea ese. Pero lamentablemente también tenemos que decir que muchos de los casos recientes de lavado y corrupción involucran personas de esta categoría, de las personas expuestas políticamente, más del ámbito, dijéramos, legislativo y ejecutivo que el mismo judicial, aunque también hay una porción importante, lamentable, de corrupción en el aparato que decide sobre todo, por ejemplo, en la libertad de las personas o en una causa penal. Entonces yo cerraría diciendo que el problema no es la política, sino el problema es quién está ejerciendo la política. Pero también falta otra parte, que la sociedad civil ejerza los controles por los cauces legales para hacer que esta persona o conjunto de personas cumplan las propuestas que han hecho para precisamente ver satisfecha esa expectativa, Raúl.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bien, por temas también ya de tiempo vamos a dar por cerrada la sesión. Agradecerles personalmente y en nombre también del PSB, Juan Pablo, Carlos, Mauricio, Ignacio, por el tiempo. Bastante productivo la charla, se han comunicado, los temas principales se han abordado y se ha cubierto el objetivo. Nuevamente gracias y quisiera también recordarles que durante esta semana estamos con las charlas. Mañana tenemos la charla a la misma hora, anticorrupción y la importancia de la transparencia y acceso a la información pública. Cordialmente invitados. Nuevamente agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos.